Hoy voy a contar las 5 peores historias reales que me han pasado al viajar solo por las carreteras. Solo te pido que, si tienes miedo a las historias de terror, esta es la hora de salir, porque lo que voy a contarte tal vez no te deje dormir tan pronto. ¿Preparado? ¿Tienes el valor de continuar? Entonces voy a empezar. Estaba conduciendo en una noche sin luna. La carretera era una línea negra cortando la oscuridad. Ya pasaba de la medianoche y estaba solo, excepto por el sonido constante del motor del camión. Había oído historias sobre esta carretera, pero nunca creí en fantasmas, al menos hasta esa noche. Llegué a la curva peligrosa que los camioneros llaman la curva de la muerte. Muchos accidentes ya habían ocurrido allí. Reduje la velocidad, prestando atención a cada movimiento. Fue entonces cuando vi a una joven al borde de la carretera, con ropa blanca, temblando de frío. Ella hacía señas desesperadamente. No pude ignorarla y detuve el camión. Bajé y me acerqué. Ella parecía asustada, con los ojos grandes y brillantes llenos de miedo. Le pregunté si necesitaba ayuda. Asintió, diciendo que estaba perdida y necesitaba un aventón para regresar a casa. Abrí la puerta y la dejé entrar. Había algo extraño en su presencia, pero no pude identificar qué era. Mientras conducíamos, ella comenzó a hablar, su voz suave casi inaudible. Contó que había tenido un accidente en esa curva, que había sido arrojada fuera del coche y no podía encontrar el camino de regreso. Le pregunté por sus padres, dónde vivían, pero ella solo sacudía la cabeza, mirando fijamente hacia adelante. Comencé a sentir un frío inexplicable dentro del camión, como si la temperatura hubiera caído repentinamente. La miré y noté que su ropa estaba seca, a pesar de haber estado bajo la lluvia minutos antes. Me estremecí, pero seguí conduciendo. De repente, ella pidió que me detuviera. «Mi casa está allí», dijo, señalando una vieja casa de campo al borde de la carretera. Detuve el camión y cuando me giré para decir algo, ella ya no estaba. Miré afuera y vi la casa, oscura y deshabitada. Fui a investigar y descubrí que la casa había estado abandonada durante años. Más tarde, supe que muchos conductores habían visto a la misma chica. Era un espíritu atrapado en la curva donde había muerto en un trágico accidente. Desde esa noche, cada vez que paso por allí, recuerdo a la chica y conduzco con más cuidado. La carretera guarda muchos secretos que ni siquiera imaginamos. Y otra vez, estaba conduciendo tarde en la noche y necesitaba detenerme en una gasolinera en medio de la nada. El lugar parecía abandonado, pero las luces estaban encendidas. Entré para buscar a alguien y pedir información. El interior estaba polvoriento y viejo, pero escuché susurros. Una voz débil me llamó por mi nombre. Vi a un hombre detrás del mostrador, pero cuando me acerqué, desapareció. La estación estaba aterradoramente silenciosa. Comencé a explorar, buscando alguna explicación. Encontré viejos periódicos y revistas esparcidos, todos datados de más de una década atrás. Había una sensación de abandono, como si nadie hubiera estado allí por mucho tiempo. Mientras caminaba, escuché de nuevo la voz llamándome por mi nombre. Era una voz débil y desesperada. Fui hasta la parte trasera de la estación y allí, en una pequeña sala, vi un viejo diario. Empecé a hojearlo y descubrí que era del empleado que trabajaba allí. Escribía sobre un asalto que había ocurrido años atrás, donde fue asesinado. De repente, la temperatura cayó y sentí una presencia detrás de mí. Me giré lentamente y vi la figura del empleado, pálido y con una mirada triste. No dijo nada, pero sentí que estaba tratando de comunicarse. Señalé el diario y él asintió antes de desaparecer. A la mañana siguiente, al contar esta historia a otros camioneros, supe que esa estación era famosa por estar embrujada. El empleado intentaba advertir a los conductores sobre el área peligrosa. Después de esa experiencia, evito paradas nocturnas en estaciones desconocidas. Nunca se sabe qué puede estar esperando. Y otra vez, estaba conduciendo por una carretera desierta cuando un camión apareció en mi retrovisor, con las luces altas cegando mis ojos. Se acercó tanto que casi chocó con la parte trasera. Aceleré, pero él seguía detrás, como si me estuviera persiguiendo. De repente me pasó, y pude ver al conductor, un hombre pálido con ojos vacíos. Luego, simplemente desapareció sin dejar rastro. Me quedé con el corazón en la boca,
tratando de entender lo que había pasado. Seguí conduciendo, pero la sensación de ser observado no desapareció. Unos kilómetros después, vi de nuevo el camión parado al borde de la carretera, como si estuviera esperando por mí. Pasé lentamente, pero no había nadie dentro. Al llegar a un punto de descanso, le pregunté a otros camioneros si habían visto algo similar. Uno de ellos contó una historia sobre un camionero que murió en esa misma carretera, tratando de evitar un accidente. Su camión cayó en un barranco y no pudo salir a tiempo. Desde entonces, su espíritu atormenta a los que pasan por allí, reviviendo la tragedia noche tras noche. Fue una experiencia aterradora y desde entonces, cada vez que paso por esa carretera, siento un escalofrío. Parece que el camionero fantasma sigue allí, esperando a alguien para compartir su dolor. La carretera puede ser un lugar solitario, pero a veces no estamos tan solos como pensamos. Y otra vez era una noche lluviosa. La visibilidad estaba pésima y la carretera parecía interminable. De repente, vi a un niño solo al borde de la carretera, empapado y llorando. Detuve el camión y le pregunté si necesitaba ayuda. No respondió, solo señaló hacia el bosque. Decidí seguir su gesto y caminé un poco, pero no encontré nada. Volví al camión, pero el niño había desaparecido. Me preocupé, así que fui al pueblo más cercano y conté la historia a los lugareños. Me miraron con preocupación y dijeron que había una vieja historia sobre una niña que se perdió en el bosque y nunca fue encontrada. Algunos decían que su espíritu todavía vagaba por allí, buscando a alguien que la ayudara a encontrar el camino de regreso. Esa noche, volví a la carretera, pero la sensación de que algo andaba mal no me dejó. Meses después, encontré a otro camionero que había pasado por la misma experiencia. Él también vio a la niña y trató de ayudarla, pero desapareció de la misma manera. Estas historias me hicieron creer que hay más en la carretera que solo asfalto y curvas. A veces, hay almas perdidas que no pueden encontrar paz. Desde entonces, cada vez que veo a un niño solo en la carretera, pienso 2 veces antes de detenerme. La carretera puede ser un lugar peligroso, no solo para los vivos, sino también para aquellos que quedaron atrapados entre los mundos. Y otra vez, una noche, mientras conducía por una carretera desierta, la radio del camión comenzó a sonar con estática. Cambié las estaciones, pero la estática continuaba. De repente, surgió una voz de la nada, pidiendo ayuda. La voz decía estar atrapada en algún lugar y que necesitaba ayuda. Traté de responder, pero la estática aumentó. Me estremecí y apagué la radio. A la mañana siguiente, escuché en las noticias sobre un accidente en esa misma carretera, donde un camionero quedó atrapado entre los escombros y no sobrevivió. La voz en la radio parecía haber sido el último intento de contacto de ese hombre. Me estremecí al darme cuenta de que podría haber escuchado el último mensaje de un hombre moribundo. Más tarde, otros camioneros me contaron que esa carretera tenía la reputación de estar embrujada. Varios informes de voces en la radio pidiendo ayuda, solo para descubrir que eran de personas que ya habían fallecido. Estas historias me hicieron respetar más la carretera y las cosas inexplicables que pueden suceder. Ahora, cada vez que escucho interferencias en la radio, recuerdo esa voz desesperada y rezo para que el alma de ese camionero haya encontrado paz. La carretera puede ser un lugar misterioso, lleno de historias no contadas y almas perdidas buscando una última oportunidad de ser escuchadas.